Segundo vídeo dedicado al cálculo de áreas encerradas por dos o más funciones mediante el uso de integrales definidas. Seguimos con la misma línea de ejercicios planteada en el vídeo anterior, donde vamos a presentar distintas configuraciones de funciones cada vez más complicadas para determinar el área encerrada por esas funciones. En primer lugar, un polinomio de grado 3 y una recta. F de x igual a x al cubo, nuestra recta g de x igual a x. Son dos funciones bien conocidas y sus gráficas también son bastante fáciles de dibujar. Para obtener los puntos de corte entre ambas gráficas, tan sencillo como igualar sus ecuaciones. Si igualo f con g, tendremos x cubo igual a x y tendremos un polinomio de grado 3 igualado a 0 que podremos resolver. Las soluciones de esa ecuación de grado 3 son menos 1, 0, 1. Por lo tanto, tenemos un punto de corte en x igual a menos 1, otro punto de corte en x igual a 0 y otro punto de corte en x igual a 1. Al dibujar las funciones, comprobamos rápidamente que existen dos áreas diferentes. Es vital, fundamental, saber en cada intervalo qué función está por encima y qué función está por debajo. En el intervalo menos 1, 0, f de x, es decir, x al cubo, está por encima de la recta. Mientras que en el intervalo 0, 1 es la recta la que está por encima de la función. Por lo tanto, al hacer el área con integrales definidas, tenemos que plantear lo siguiente. Integral definida entre menos 1 y 0 del polinomio x al cubo, que está sobre x, por lo tanto, x cubo menos x, más la integral entre 0 y 1, ahora es la recta la que está por encima, x menos x al cubo. Por simetría, podemos determinar que el área encerrada entre menos 1 y 0 es la misma que el área encerrada entre 0 y 1. La función x al cubo y la función x son funciones impares, aparecen dos áreas también con simetría impar, son simétricas respecto al origen de coordenadas, respecto al punto 0, 0, es una simetría central respecto a un punto, y podemos comprobar que la área encerrada en el tercer cuadrante es igual al área encerrada en el primer cuadrante. Por lo tanto, estas dos integrales definidas las podemos agrupar como dos veces la integral entre 0 y 1 de x menos x al cubo. Si ambas áreas son iguales, podemos calcular solamente una de esas dos integrales definidas y el resultado final multiplicarlo por 2. Al igual que hicimos en el vídeo anterior, no nos vamos a detener a resolver estas integrales definidas, ya hemos hecho ejercicio al respecto. Vamos a centrarnos en plantear gráficas y en calcular y en estimar esas áreas encerradas a partir de las integrales definidas, y los cálculos pues ya los dejamos para cada alumno a nivel individual, porque repito, lo interesante de estos vídeos es estudiar distintas configuraciones de posiciones relativas de funciones respecto unas con otras. Volvemos a hacer un ejercicio de un polinomio de grado 3 con una recta. Ahora mi polinomio de grado 3 es x cubo menos 4x, x cubo menos 4x, mientras que nuestra recta va a ser g de x igual a menos x menos 2. X cubo menos 4x, el polinomio de grado 3, menos x menos 2, nuestra recta. Para poder dibujar este polinomio de grado 3, podemos derivar para sacar los candidatos a extremos relativos, en este caso f' de x igual a 0. Si igualamos a 0 y aplicamos las condiciones suficientes que bien conocemos para determinar si un punto crítico es un extremo relativo, nos salen como máximo relativo menos 2 raíz de 3 partido 3 y como mínimo relativo 2 raíz de 3 partido 3. Repito, esto es algo ya conocido desde primero de bachillerato con las derivadas. Si yo derivo igual a 0, tengo los puntos críticos, que son los candidatos a extremos relativos. Una vez que tengo puntos críticos, tengo que aplicar condiciones suficientes, una de las dos condiciones suficientes que hemos estudiado, para saber si el punto crítico en verdad es un extremo. O bien realizamos la segunda derivada, o bien representamos en la recta real el valor de la primera derivada para ver los intervalos de crecimiento. Ya sea de una forma o de otra, nos sale un máximo y un mínimo relativo. Los cortes de la función del polinomio de grado 3, pues igualando a 0, y nos saldrían los puntos menos 2, 0, 0, 0 y 2, 0, son los tres cortes de nuestra función f con el eje horizontal, y la recta, por todo es conocido que una recta, dado una pareja de puntos, se puede dibujar. Para sacar a los cortes entre la función f y la función g, es decir, entre el polinomio de grado 3 y la recta,
Igualamos sus ecuaciones como de costumbre, nos queda un polinomio de grado 3, aplicamos Ruffini, a este polinomio de grado 3 aplicamos Ruffini, nos salen como punto de corte solamente dos valores, menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Cuando yo este ejercicio lo pregunto en algún examen, casi todo el mundo pinta bien el punto de corte de x igual a menos 2. Pero muchos alumnos tienen dificultad a la hora de dibujar el punto de corte en x igual a 1. Porque no se dan cuenta que aquí solamente aparece un único punto de corte, no dibujan bien la recta y cortan al polinomio de grado 3, pues aparte de en x igual a 1, en otro punto. Tenemos que darnos cuenta que si solamente hay dos puntos de corte, ¿vale? Solamente hay dos puntos de corte, justo el corte en x igual a 1 va a ser un corte tangente. Aquí la recta corta una única vez al polinomio de grado 3. Tenemos dos soluciones, menos 2 y 1. Menos 2, 0 sería el primer punto de corte, y ahí casi todo el mundo lo va a dibujar bien. El problema es aquí, en el punto 1 menos 3. Darnos cuenta que es un punto de corte tangencial. De esta forma, el área que encierra el polinomio de grado 3 con la recta está delimitado a la integral definida que va desde x igual a menos 2 hasta x igual a 1. Y en ese intervalo, el polinomio de grado 3 está por encima de la recta. En consecuencia, al plantear la forma del área a partir de una integral definida, tendremos que decir integral definida entre menos 2 y 1, ¿de quién? Del polinomio de grado 3, x cubo menos 4x, menos la recta que está por debajo, en este caso menos x menos 2. Nuevamente salen integrales inmediatas, esto es integrar un polinomio, y aplicaríamos la regla de Barrow y obtendríamos el valor numérico del área encerrada. Seguimos complicando un poco los ejercicios y ahora vamos a dibujar seno y coseno que se van a cortar y nos van a preguntar área encerrada por la función f de x igual al coseno y la función g de x igual al seno con el eje vertical en el primer cuadrante. Ojo, que ahora me están preguntando por el área encerrada por el coseno y el seno con el eje vertical. Aquí lo tenéis dibujado. La función coseno, función seno son funciones muy conocidas y todos los alumnos de bachillerato deben saber dibujarlas adecuadamente indicando sus máximos, sus mínimos, sus puntos de corte. Aquí en curva violeta aparece la gráfica del coseno, en curva gris aparece la gráfica del seno. Recuerdo que en el eje horizontal los ángulos van indicados en radianes. Siempre que dibujemos una gráfica con funciones trigonométricas en el eje horizontal los ángulos van en radianes, no van en grados, van en radianes. Tanto el coseno como el seno están acotados verticalmente entre los valores igual a menos 1 y igual a 1, y aquí tenemos la forma típica del coseno y del seno. Sabemos que tenemos la calculadora a mano, que qué ángulo después de x igual a 0 coincide el coseno con el seno. Y a partir de x igual a 0 hacia la derecha, que sería el primer cuadrante, que nos está diciendo el enunciado del ejercicio, en qué ángulo el seno y el coseno coinciden. Pues bien, en 45 grados. Todo el mundo sabe que el seno es raíz de 2 partido 2, el coseno es lo mismo, raíz de 2 partido 2, la tangente sería 1, ¿vale? La tangente de 45 sería 1 y es cuestión de poner 45 grados en radianes. Y 45 grados en radianes es pi cuarto. Y aquí tendríamos el valor del punto pi cuarto y raíz de 2 partido 2, que aproximadamente vale 0,71. Si sabemos la gráfica de estas funciones elementales, es muy fácil estimar los puntos de corte. Pues desde la recta x igual a 0, que sería la recta vertical para que coincide con el eje vertical, ¿vale? El eje vertical OI es la recta x igual a 0, repito, el eje vertical OI es la recta vertical x igual a 0, pues entre esa recta y la función coseno y la función seno, entre 0 y pi cuarto, ¿quién está por encima? El coseno. ¿Quién está por debajo? El seno. Pues el área será la integral definida entre 0 y pi cuarto de coseno de x menos seno de x. Romperíamos esta integral definida en dos integrales definidas que son inmediatas, aplicaremos regla de Barrow, resolveríamos y tendríamos el valor numérico del área. Ahora vamos a tener dos parábolas y una recta. La parábola f igual a 3 menos x al cuadrado, la parábola g igual a menos x cuadrado partido 4 y la recta con pendiente negativa 4 menos 2x. Vamos a estudiar con detalle cómo dibujar cada una de las parábolas y luego sacaremos los puntos de corte
de las parábolas entre sí y de las parábolas con las rectas. Las parábolas no es ni el primer caso, ni el segundo caso, ni el tercer ejemplo que hacemos en estos vídeos de integrales para dibujar parábolas, pues hay que sacar los puntos de corte con los ejes y sus extremos relativos, sus vértices. En este caso, si igualamos la función a 0, pues sacaremos los puntos de corte con el eje horizontal y si sustituimos la x por 0, tendremos el punto de corte con el eje vertical. Pues bien, ¿qué van a ser esos puntos de corte? Menos raíz de 3, 0, 0, 3 y raíz de 3, 0. La función f de x igual a 3 menos x al cuadrado la he dibujado en la gráfica con este trazo violeta. Ahí tendríamos la parábola, que pasa por el punto menos raíz de 3, 0, tiene un máximo relativo y absoluto en el punto 0, 3 y vuelve a cortar al eje horizontal en el punto raíz de 3, 0. La segunda parábola es muy sencillita, menos x cuadrado partido 4, va a aparecer un máximo en el 0, 0, el único punto de corte con los ejes va a ser también ese máximo, el 0, 0, y he dibujado esa parábola con este trazo gris. Es una parábola con las ramas bastante abiertas por el hecho de que estamos dividiendo el factor x cuadrado por un número mayor que 1. Al dividir x cuadrado entre 4 provoca que las ramas se vayan abriendo. ¿Cómo saco los puntos de corte entre ambas parábolas? Igualando la ecuación de f con la ecuación de g. Si igualamos la ecuación de f con la ecuación de g, nos sale un polinomio de grado 2 y resolvemos. Y los puntos de corte serían para x igual a menos 2 y para x igual a 2. Para x igual a menos 2, ambas parábolas coinciden, podemos sacar la imagen que sería menos 1. Y para x igual a 2, ambas parábolas coinciden y la imagen vuelve a ser menos 1. Y aquí indicado en la gráfica el punto de corte menos 2 menos 1 y el punto de corte 2 menos 1. Tenemos dos parábolas que se cortan en dos puntos. Ojo con la recta, porque la recta, cuando saquemos los puntos de corte de la recta con la parábola, vamos a ver que la recta corta cada parábola en un solo punto y eso implica que la va a cortar de forma tangente. Cuando una recta corta una recta que no sea vertical, por supuesto, pues si la recta fuese vertical estaríamos en otro caso totalmente distinto, pero cuando son rectas horizontales o rectas crecientes y decrecientes, ¿vale? Si el punto de corte con la parábola es único, significa que la recta va a ser tangente a la parábola. Para rectas horizontales o con pendiente positiva o negativa, si la recta corta en un solo punto a la parábola, el punto de corte va a ser un punto de corte tangencial. Si la recta fuese una recta vertical, como por ejemplo la recta del eje vertical o y, que sea la recta x igual a 0, pues esa recta x igual a 0 corta las parábolas en un único punto, pero ese punto de corte no es tangencial, es un punto de corte secante porque atraviesa por completo a la parábola. Pero en estos ejercicios, donde tenemos parábolas con recta, por norma general nos va a aparecer una recta o bien horizontal, o bien con pendiente positiva, o bien con pendiente negativa. Cuando igual la función f a la recta y, nos sale como punto de corte x igual a 1, cuya imagen vale 2. Aquí lo tenemos indicado. Justo cuando x vale 1, la recta y la parábola f coinciden, y por lo tanto las imágenes también coincidirán y vale 2. Cuando igual la función g con la recta y, el punto de corte es x igual a 4 y su imagen vale menos 4. Justo donde la recta y la parábola g se cortan, las imágenes coinciden. Por eso para x igual a 4 tendremos menos 4 tanto en la recta como en la parábola g. Pues si tenemos claro que esos puntos son puntos de tangencia, al cortar la recta a la parábola una sola vez, pues marcamos ambos puntos. A mano alzada entiendo que puede ser un poco complicado hacer con precisión el dibujo de la recta cortando a las parábolas, pero con GeoGebra bastante sencillo porque es bastante automático ya que lo hace el ordenador. Pues si hacemos la recta, todo el mundo comprueba que aparece esta región plana encerrada por la recta y las dos parábolas. Hasta ahí sería una primera parte del ejercicio. Poder dibujar con cuidado las parábolas, poder dibujar con cuidado la recta, sacar los puntos de tangencia y dibujar la recta. Cuando ahora queremos calcular el área que encierra la recta con las dos parábolas, nos tenemos que dar cuenta de un detalle. Desde x igual a 1 hasta x igual a 2, desde x igual a 1 hasta x igual a 2, nos encontramos que la recta está por encima de la parábola f, de la parábola de trazo violeta.
pero a partir de x igual a 2 y hasta x igual a 4, la recta está por encima de la parábola G, de la parábola con el trazo gris. Mucho ojo con este detalle, porque justo en x igual a 2 hay un cambio en la función que está por debajo de la recta. Desde x igual a 1 hasta x igual a 2, lo que está por debajo de la recta es la parábola f de x igual a 3 menos x al cuadrado. Y desde x igual a 2 hasta x igual a 4, lo que está por debajo de la recta es la parábola menos x cuadrado partido 4. Por eso, al hacer las áreas, van a aparecer dos áreas distintas. Una que he coloreado de tonos naranja y otro que he coloreado de tonos más grisáceos. Pues bien, el área 1 sería la del tono naranja y el área 2 sería la segunda de tonos más grisáceos. El área 1 sería la integral entre x igual a 1 y x igual a 2 de la recta, que siempre está por encima, 4 menos 2x, menos la parábola que está por debajo en ese tramo, en ese intervalo, que sería 3 menos x al cuadrado. ¿Quién sería el área segunda? Pues sería la integral definida entre x igual a 2 hasta x igual a 4 de la recta, eso no cambia nada, 4 menos 2x, menos, ojo, acá debo colocar la segunda parábola, menos paréntesis menos x cuadrado partido 4. Si resuelvo las integrales definidas de cada una de las áreas y las sumo, el resultado final será el área total encerrada por la recta con las dos parábolas. Ojito con este ejercicio, porque cuando aparecen tres funciones o más funciones generando un área, puede ocurrir lo que aquí pasa en x igual a 2, que haya un cambio en la función que esté por encima o por debajo del área encerrada. Ahora vamos a estudiar un cociente de polinomios y una recta horizontal. Cuando pongo este ejemplo de cociente de polinomios lo hago por lo siguiente. Hay veces que sin necesidad de dibujar exactamente la gráfica de las funciones, podemos estimar qué función está por encima o qué función está por debajo dentro de un intervalo y poder calcular el área a través de integrales definidas sin necesidad de conocer la gráfica. Aunque aquí en esta animación, en esta gráfica de GeoGebra, he puesto la forma de las curvas para que quede más clara en la explicación, si este ejercicio me lo pregunta en un examen, lo normal sería no tener que perder tiempo en dibujar toda esta función, que puede ser bastante largo, bastante tedioso de cara a hacerlo dentro de un examen. Sino poder encontrar un razonamiento matemático válido, óptimo, para decidir de una manera eficiente y corta en el tiempo qué función está por encima y qué función está por debajo. Pues fijaros cómo vamos a razonar. Tenemos x cuadrado más 1 partido x y tenemos la recta horizontal g de x igual a 1. Y queremos saber qué área encierran ambas funciones en el intervalo 1, 2. En el intervalo 1, 2 me están dando un intervalo con un punto de inicio x igual a 1 y un punto final x igual a 2. ¿Cuál es el área que están cerrando? Cuando yo voy a hacer los puntos de corte entre ambas funciones, entre f y g, pues igualo sus expresiones, me queda x cuadrado más 1 partido x igual a 1, pasa x multiplicando, me sale un polinomio de grado 2 igualado a 0 y me salen que no hay puntos de corte. Cuando voy a resolver la ecuación de segundo grado, me sale un discriminante negativo y no hay puntos de corte. Por lo tanto, pensemos, si no hay puntos de corte, significa que ambas funciones no se van a cortar, lógicamente, eso significa que no haya puntos de corte, y habrá una que siempre esté por encima y otra que siempre esté por debajo dentro del intervalo. ¿Vale? Va a haber una que siempre esté por encima y otra que esté por debajo. ¿Cómo podemos saber qué función está por encima sin tener que dibujarla? Pues evaluando. Voy a coger un punto dentro del intervalo 1, 2, por ejemplo el punto 3 medio, que vale 1,5. Voy a coger un punto, repito, dentro del intervalo 1, 2 y voy a evaluar cada función en ese punto. Y la imagen más grande me dirá aquella función que está por encima. Y la imagen más pequeña me dirá aquella función que está por debajo. La función f evaluada en 3 medios me genera una imagen de 2,7. La función g, que es la recta horizontal, evaluada en 3 medios, pues me va a dar 1, porque la recta horizontal g de x igual a 1, su imagen siempre vale 1. Como 2,7 es mayor que 1, significa que la función f siempre va a estar por encima de la función g en el intervalo cerrado 1, 2. Pues con esa información podemos plantear el área con integrales definidas sin necesidad de dibujar la gráfica.
Yo aquí he puesto la gráfica para que visualmente comprendamos lo que hemos hecho. Tenemos el tramo del cociente polinomio, tenemos la recta horizontal de color azul, tenemos marcado el intervalo desde x igual a 1 hasta x igual a 2 y he marcado en punto rojo los valores que he tomado de referencia, x igual a 3 medios, que es 1.5, su imagen en la función f 2.17 y la imagen en la recta pues 1. Pues tan sencillo como ver que la imagen en f es mayor que la imagen en g. Pues la integral definida será la integral entre 1 y 2 de la función f menos la función g, de la función que está por arriba menos la función que está por abajo. Pues quedará integral definida entre 1 y 2 de x cuadrado más 1 partido x menos 1. Aquí podemos resolver el cociente polinomio, luego la integral inmediata de 1, ¿vale? Ya hemos hecho ejercicio al respecto de cómo resolver ese tipo de integrales. Siguiente configuración, ya vamos terminando este vídeo, pues ahora una recta x más 4, una recta creciente con pendiente positiva y una función con valor absoluto. Como veis, vamos complicando cada vez la casuística de ejercicios que nos pueden salir. ¿Cómo tenemos que operar siempre que aparezca una función con valor absoluto? Pues tenemos que romper el valor absoluto. Romper el valor absoluto para sacar aquellos puntos frontera donde el valor absoluto se puede quitar directamente o se tiene que quitar y poner un signo menos delante porque la imagen que generaría el interior sería un valor negativo y tenemos que convertirlo en positivo. Esto es algo conocido desde el principio de primero de bachillerato, pues lo que voy a hacer es igualar la expresión que está dentro del valor absoluto a 0 y sacar sus raíces. Cuando hacemos eso, igualamos x cuadrado menos 2x igual a 0, nos salen que las raíces serían x igual a 0 y x igual a 2. Recuerdo los métodos que hemos realizado desde primero de bachillerato para evaluar el signo de esta expresión. Colocaríamos la recta real, indicaríamos estos puntos, estas raíces, 0 y 2, y veríamos el signo de mi expresión, x cuadrado menos 2x, para saber si es positivo o negativo. Donde sea positivo, quito las barras, y donde sea negativo, quito las barras y antepongo un signo menos. Por eso mi función g se rompe en tres tramos. A la izquierda de 0, la expresión de dentro del valor absoluto siempre va a ser positiva, por lo tanto quito las barras y me queda x cuadrado menos 2x. Entre 0 y 2, lo que está dentro del valor absoluto va a quedar negativo, por lo tanto quito las barras y pongo un menos delante. Y quedaría menos x al cuadrado, y ese menos también afecta a menos 2x, quedaría más 2x. Y a la derecha de 2, el argumento del valor absoluto siempre queda positivo, por lo tanto puedo quitar las barras y queda x cuadrado menos 2x. Si recordáis, cuando estudiamos funciones en primero de bachillerato, comentamos, si yo tengo un valor absoluto que afecta a toda una función, un valor absoluto que afecta a toda la función, puede ser buena técnica dibujar la función que está dentro, x cuadrado menos 2x, y después gráficamente lo que es negativo pasarlo a positivo. Lo que es negativo pasarlo a positivo. Pues bien, si yo dibujo la parábola x cuadrado menos 2x, pues tendría este trazo rojo, a partir de x igual a 0 la función seguiría bajando y alcanzaría un mínimo relativo absoluto y después volvería a subir. Pues bien, entre 0 y 2, que la función x cuadrado menos 2x se haría su imagen negativa, pues si coloco un espejo en el eje horizontal, lo inferior, lo que es negativo, se refleja en lo positivo y pasaría todo lo negativo a lo positivo y tendría esta curva. Esta curva que aparecen dos puntos angulosos, que son los puntos característicos cuando aparece un valor absoluto, en x igual a 0 y en x igual a 2 aparecen esos picos. ¿Y por qué aparecen esos picos? Porque la función que en principio tendría un mínimo relativo, al aplicar el valor absoluto, aquí aparecería un máximo relativo. Y esta curva roja me indica la gráfica del valor absoluto de x cuadrado menos 2x. Repito esta idea, cuando tenga el valor absoluto que afecta a toda una función, puede ser buena técnica dibujar primero la función que está dentro del valor absoluto y después gráficamente pasar a positivo todo lo que sea negativo. Cuando ahora vamos a hacer el área a través de integrales definidas, tenemos que ir dividiendo por cada uno de los intervalos. Desde x igual a menos 1 hasta x igual a 0, desde x igual a 0 hasta x igual a 2 y desde x igual a 2 hasta x igual a 4. ¿Por qué tenemos que hacer esa división en intervalos? Pues lo siguiente. Desde x igual a menos 1 hasta 0, por encima tenemos la recta y por debajo tenemos la función parábola.
Además, esa función parábola, si os dais cuenta al romper el valor absoluto, es x cuadrado menos 2x. Pues bien, pues yo pondría integral definida entre menos 1 y 0 de la recta x más 4 menos paréntesis x cuadrado menos 2x. Pero ojito, entre 0 y 2, como la función está por debajo del eje horizontal y le hemos dado la vuelta y nos hemos puesto positivo, eso a nivel de ecuaciones significa que hemos quitado las barras de valor absoluto y hemos puesto un menos. Menos x cuadrado más 2x. Por lo tanto, ojito con este detalle, cuando yo voy a hacer la integral definida entre 0 y 2, primero pongo la recta, pero ahora al poner el menos le tengo que restar la parábola, pero ojito, la parábola con el signo menos que he puesto al quitarle el valor absoluto, porque así garantizo que lo que sea negativo se convierta en positivo. Por tanto, aparecerá menos x al cuadrado más 2x, aquí lo tenéis, dentro del valor absoluto, menos x cuadrado más 2x. Y en el siguiente tramo de 2 a 4 recuperamos la misma configuración que en el intervalo desde menos 1 hasta 0. Pues desde 2 hasta 4 tenemos la recta por encima, x más 4, menos la parábola x cuadrado menos 2x, pues directamente valor absoluto de x cuadrado menos 2x. Ojito también con este ejercicio, si comparáis desde el vídeo anterior la primera configuración, hemos ido complicando cada vez más las funciones que aparecen, con un poco la idea de barrer todas las posibles opciones que puedan caer en un examen o a la hora de hacer un ejercicio de integrales definidas. Aquí aparecen tres tramos distintos, desde menos 1 hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 hasta 4, debido a que mi función que está dentro del valor absoluto se ha roto en tres tramos. En los tramos donde el argumento era positivo hemos quitado las barras, y en los tramos donde el argumento era negativo hemos quitado las barras y hemos antecedido la expresión con un signo menos. Ojito con ese signo menos a la hora de hacer la integral definida. Y terminamos, por fin, que este vídeo también queda un pelín largo, pues calculando el área encerrada por una función y con otra que sea una función a trozos. En este caso tenemos la recta f de x igual a 1 y la función a trozos definida por g de x. La función g de x es a la izquierda de 1 una parábola, x menos 1 al cuadrado, y a la derecha de 1 logaritmo neperiano de x. Esta función g es bastante fácil de dibujar, porque tenemos la parábola x al cuadrado que la desplazamos hacia la derecha una unidad. Ya sabemos que cuando restamos 1 a la variable x, ¿vale?, de una función, lo que estamos desplazando la función es una unidad hacia la derecha. En este caso, la parábola x al cuadrado se desplaza una unidad hacia la derecha. La curva del logaritmo neperiano de x, hiperconocida, ¿vale? La curva del logaritmo neperiano de x, sabemos que pasa por el punto 1, 0 y es una curva que es estrictamente creciente. Pues bien, esta función definida a trozos es continua en x igual a 1, porque justo en x igual a 1, si sustituyo x igual a 1 tanto en la parábola como en el logaritmo, me sale el valor 0, ¿vale? Me sale justo el valor 0, por lo tanto, cuando x vale 1, tanto la parábola como el logaritmo, su imagen vale 0 y aquí hay un punto donde la función es continua, ¿vale? Hay una continuidad porque puedo dibujar la gráfica de mi función sin levantar la mano del papel, o en este caso sin levantar la mano de la pantalla. ¿Qué tengo que hacer ahora con esta función? Tengo que hacer la intersección con la recta horizontal f de x igual a 1, que es esta línea negra que viene por aquí. Cuando voy a hacer la intersección de la función definida a trozos con la recta horizontal, tengo que igualar a 1 cada uno de los tramos. Tengo que igualar a 1 cada uno de los tramos. Pues si igualo el primer tramo a 1 me quedaría x menos 1 todo ello al cuadrado igual a 1 y eso me genera como punto de corte x igual a 0, aquí lo tenéis marcado en azul, cuando x vale 0 la función vale 1 y logaritmo neperiano de x igualado a 1 me va a generar como solución x igual al valor e, al número e, aproximadamente 2,71 y aquí lo tenéis marcado, cuando x vale e la imagen vale 1. Y nos sale nuevamente una superficie cerrada, una superficie plana, donde, ojito, entre 0 y 1, la recta está por encima y por debajo está la parábola, y entre 1 y el valor del número e, la recta está por encima y por debajo está el logaritmo neperiano. A la hora de hacer la integral definida debemos tener en cuenta esta separación. Integral entre 0 y 1 de la recta 1 menos la parábola, x menos 1 al cuadrado, más integral entre 1 y e de 1 menos el logaritmo neperiano. Y haríamos cada una de las integrales definidas y la suma de esas integrales definidas nos daría el área que estamos buscando. Pues terminamos, que han sido una serie, creo que han salido al final
13 ejercicios entre el vídeo anterior y este vídeo actual bastante completo de distintas configuraciones de gráfica de funciones para calcular su área mediante integrales definidas. Pues a darle duro, que este vídeo ha salido un pelín largo. Venga, un saludín.